Guarda la energía para cuando la necesites. Ciclismo evolutivo, episodio 6. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde compartimos información útil de verdad y libre de los vendehumos que ya se están revolucionando en internet, donde no te cuento lo que quieras escuchar, sino las cosas como son. Interpretamos críticamente la ciencia, uniéndola con la práctica real y la observación de lo que hacen los mejores deportistas del mundo. En el episodio de hoy voy a responder a una de las numerosas preguntas que me habéis hecho llegar, esta vez por correo electrónico, ya sabéis, a contacto@msa.training, aunque también me podéis consultar o en la página de Facebook o en los comentarios de iVoox o iTunes o YouTube o Spotify, que son las 4 plataformas donde está colgado el podcast. Vale, ya sabéis que os leo a todos e intento responder, respondo a todo el mundo, pero intentaré también hacer programas para responder específicamente las dudas que sean más comunes e interesantes para todo el mundo. En este caso, un deportista sub-23 que me preguntaba si debería salir a soltar piernas por la mañana cuando las carreras o las contrarreloj son por la tarde. Sabéis que es muy típico, tanto en el campo sub-23 como en máster, que haya una carrera que empieza a las 6 de la tarde o a las 5 o incluso a las 4 y bueno, la mayoría del equipo sale a soltar piernas. Bueno, vamos a ver cuándo sí, cuándo no y sobre todo por qué, ¿vale? Viéndolo con la ciencia y con sentido común, como decíamos, que quizás es lo más interesante. Y bueno, aquí nos damos de frente con las tradiciones. El salir a soltar piernas la mañana previa a una carrera se sigue haciendo principalmente por una tradición de que siempre se ha hecho así. Entonces, en el ciclismo, sobre todo en equipos con más solera o en el campo aficionado, que estas tradiciones tienen más repercusión, pues sí que es como lo normal, ¿vale? Es gente que siempre se ha hecho así, ¿no? Desde que hemos empezado a correr o nuestros directores siempre lo han hecho así y es como que se da por hecho que hay que hacerlo. También me consta que muchos directores obligan o presionan un poco a los corredores a salir y si luego, claro, si no sales, más te vale que luego hagas un carrerón, porque si no te va a decir que claro, que tenías que haber salido, que te falta compromiso. Entonces, como decía, es un poco de tradición que se ve potenciada por unos directores que creen que es lo que hay que hacer o que incluso pueden llegar a pensar que no salir pues un hecho un poco de vaguedad o de falta de compromiso con el equipo, ¿vale? Cuando esto pues no tiene por qué ser así, ¿no? Al final lo que importa es cómo rindas tú en la etapa de la tarde o en la crono. No si has salido a otras penas o si no, pero bueno, ahora os voy a dar más motivos para salir o para no salir. Aquí podría también hablaros bueno, mi experiencia personal, pues desde el primer año que empecé en amateur, no sé si en juveniles incluso, pues bueno, ya cuando teníamos carreras por la tarde, el director llamaba al mecánico y se montaban las bicis para salir a soltar. Sí que ha habido equipos donde prácticamente nos han obligado porque bueno, salen todos tus compañeros y tú que encima no eres el líder o no eres nadie, no vas a decir que no sales. Entonces, bueno, más o menos era casi, muchos equipos, de hecho me consta que es prácticamente obligado, ¿no? Sabemos de equipos cántabros o equipos bueno, que lo han obligado a salir y ya está. No había duda, no había ni una parte de que el corredor pudiese elegir. Luego sí que estaba en otro equipo donde podía elegir, pero bueno, al final lo que quiero decir es que es una práctica muy común y que se da como por hecho, no se da por obligatorio. A mí esto la verdad que no me gustaba porque, bueno, siempre, por suerte, siempre he tenido un poco de conciencia crítica, también potenciada por uno de mis entrenadores, que la verdad que me inculcó esto de pensamiento crítico, de pensar diferente. Y claro, me planteaba que para qué servía eso. La verdad que no era una cosa que a mí me gustase, porque bueno, puede que llegue un deportista que la verdad que le apetezca salir a otras piernas, le guste tantísimo, pero a mí la verdad que no me apetecía por la mañana, sobre todo porque esto se suele hacer en la huerta. Y cuando estás ya tan cargado de bici, de carga mental de la huerta y de carga física, muchas veces no te apetece salir a soltar piernas. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué salir a soltar piernas? Algunos de los motivos que se recitan o se dan para hacerlo son deshinchar piernas, sudar, como activar para la etapa de por la tarde, ¿vale? Como si estuviésemos o pensásemos que estar en el hotel o estar en la cama tumbado te va a desactivar. Esto podría tener algún sentido hacerlo en el día de descanso de una gran vuelta, ¿no? Salir a otras piernas, deshinchar,
Pero en la mañana de una crono, la mañana de una etapa, yo considero que esto no tiene ningún sentido porque lo que te puedas activar, lo que puedas sudar, lo que puedas deshinchar para la etapa, lo vas luego a perder en el rato que estás comiendo, que descansas después de soltar piernas, mientras que te duchas. Entonces, desde luego, activar como tal no lo vas a hacer. Y deshinchar deberías haberlo hecho el día de antes, o sea, soltando piernas después de la etapa o teniendo tu masaje, pero desde luego ya vas tarde, ¿sabes? Si utilizas la hora anterior a la etapa para deshinchar, ya vas tarde y además que luego lo puedes conseguir de una forma mejor o más eficaz, pues bueno, alargando o aumentando el calentamiento, ¿vale? En caso de que lo que busques es una activación. Por tanto, como digo, salir, una cosa es salir para darte el paseo de un día de recuperación, por ejemplo, una vuelta a España, que está bien, y otra cosa es salir antes de hacer una crono por la mañana, que ahora vamos a ver que sí que tiene algunos puntos en contra. El principal problema, y hay que nombrarlo primero porque, bueno, es la clave para decidir si salir o no salir, es que gasta energía mental. Si a ti no te apetece salir, desde luego que el hecho de que te tienes que ponerte a cambiar, tienes que, o bueno, por lo menos bajar, coger la bici, salir, tienes que estar atento de la señal de tráfico, de los coches, de los compañeros, al final, rodar con un pelotón o incluso aunque seas tú solo, siempre requiere algo de carga mental, ¿vale? Pero ya no solo salir, ponerte de faena, luego ducharte, es que es un tiempo que no estás relajado por ejemplo, en tu habitación, no estás haciendo nada relajante, sino que bueno, estás ya haciendo cosas, ¿vale? Entonces, una pequeña carga mental sí que tiene. Como os he dicho también en algunos episodios anteriores, la energía mental es limitada. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, depende de la persona, pero siempre es limitada. Por tanto, ya agotarla un poco antes de la carrera va a hacer que en el momento en que las cosas en carrera se pongan duras, ya no tengas todos tus recursos mentales disponibles para hacerle frente. O sea, va a ser más fácil que tú ante el dolor sueltes un poco antes de lo que lo harías cuando estás con la energía mental a tope y concentrado en algo. Y además es que perjudica la recuperación. Digamos que el cuerpo puede estar en dos estados que luego tienen matices, pero los estados en los que se encuentra el cuerpo guiados por el cerebro son estado simpático y estado parasimpático. ¿Vale? El estado simpático es donde se produce el ejercicio, es un estado que se activa para hacer frente a situaciones de estrés, a situaciones que requieren degradar moléculas para producir energía. Por ejemplo, el ejercicio, aunque sea suave, pero ya te saca un poco del estado parasimpático, ¿vale? El estado parasimpático es el ideal para recuperar, es el único en el que el cuerpo puede empezar a anabolizar, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Anabolizar quiere decir que empieza a recuperar, por ejemplo, las microroturas musculares, se recuperan, todos los daños a nivel neuronal, todos los daños que ha sufrido el cuerpo en la etapa anterior, solamente se empiezan a recuperar cuando el cuerpo está relajado, ¿vale? En un estado parasimpático, donde nosotros podemos destinar los recursos que tenemos a la reparación de tejidos, ¿vale? Porque el cuerpo no está pensando en que va a tener una actividad donde la va a necesitar la energía. Por tanto, como está relajado y sabe además que no tiene ningún estrés a corto plazo, destina la energía a la reparación de tejidos. Vale, pues esto es vital no perderlo y cuando salimos, sobre todo si nos genera cierto estrés o cierto grado de incomodidad, la salida en bici previa a la crono, en una gran vuelta, por ejemplo, una vuelta por etapa, pues sí que va a poner un poco en peligro, o seguro que va a disminuir nuestra recuperación. Pero luego hay más motivos a tener en cuenta. Uno es el aumento de riesgo. No sé por qué, pero conozco bastante gente que ha tenido lesiones o caídas justo soltando piernas una mañana antes de una carrera. De hecho, tenía un compañero en el equipo de Andalucía que justamente tuvo una lesión muy grave saliendo por la mañana antes de una crono o de una etapa, porque bueno, también el director les decía de salir y ahí se hizo bastante daño y él siempre nos decía, yo desde entonces no salgo nunca. Y así era, podía salir todo el equipo, que él se mantenía fiel, él había visto, o él vio que le trajo mala suerte y no lo volvió a hacer. Pero bueno, más claro tenemos lo que pasó ayer. Froome, reconociendo la crono de Dauphiné, pues bueno, soltó una mano del manillar, con mala suerte, que le pilló el viento y seguramente ha tenido un accidente más grave de su vida, que veremos a ver si no le cuesta, pues bueno, el resto de su carrera profesional. Me gustaría decir que esto ha sido casualidad, pero la verdad es que hay un montón de casos de accidentes, pues bueno, reconociendo las contrarreloj. Creo que el mismo Froome el año pasado se cayó reconociendo la crono del Giro.
Y seguro que si buscamos referencias, muchos ciclistas profesionales han tenido accidentes reconociendo cronos. Me acuerdo de Cancelara, que también tuvo una caída reconociendo una de las cronos más importantes de la vuelta. En definitiva, hay muchas caídas, demasiadas, para pensar que puede ser solamente por casualidad. Yo creo que también se debe a que el estado de activación al pasear o al hacer el reconocimiento es muy bajo. La velocidad es alta, el peligro es el mismo o incluso mayor porque suele estar el tráfico abierto, pero el estado de activación es bajo, el deportista no va concentrado en lo que tiene que estar, no es como cuando está haciendo la crono que vive cada curva para recortar, para tomarla lo más rápido posible. Entonces, este estado de relajación que tenemos cuando salimos a soltar piernas es responsable de que haya más caídas. Yo mismo, de hecho, tuve una caída una vez saliendo a soltar piernas así, que fue una tontería. Y sí que una vez también en Segovia, casi nos pilla un coche en una rotonda. De hecho, a un compañero le dio en la bici, le partió las vainas de atrás del cuadro. También en lo mismo, entonces dices, joder, salgo, no está muy claro si va a haber beneficios para rendimiento que quizás sean negativos y encima aumento mucho el riesgo de caída. Bueno, es cuanto, por lo menos, para pensárselo, ¿o no? Aún hay algunos problemas más. Uno de los principales que veo es el hecho de que si sufres molestia en la zona perineal, como en mi caso, pues, por ejemplo, rozaduras, ampollas, cualquier cosa que se magnifica en una vuelta de 5 o 6 días, sobre todo si hace calor, desde luego salir también a soltar piernas por las mañanas, o sea, más tiempo de culado, más tiempo de roce con el sillín, solamente te va a agravar los problemas. Muchas veces es mejor también por eso quedarse en la habitación con un pantalón corto, incluso sin calzoncillos, para dejar que esas heridas por lo menos cicatricen un poco. De hecho, muchas veces la principal causa de que no se salga a soltar piernas, incluso en la vuelta grande, suele venir más de los problemas estos de rozadura en la zona perineal que por la fatiga, ¿no? Por fatiga de piernas. Ya también podríamos citar, pues, bueno, el hecho de que a veces cuesta madrugar. Si la carrera no es muy tarde, a lo mejor si quieres salir a soltar piernas, te dice el director que tienes que salir a las 9 y ya te tienes que levantar a las 8 para el desayuno, mientras que quizás, bueno, cuesta acostarse pronto y mira, sería mucho mejor que te levantes a las 10 y que no sueltes piernas, ¿no? Que no salgas a rodar antes, a que te tengas que pegar el madrugón y pierdas horas de sueño. O sea, hay que tener claro qué es lo principal. Es muchísimo más importante, pero vamos, de aquí a Roma, que duermas 2 horas más o 1 hora más a que salga a rodar, que ya hemos visto que a veces puede ser incluso perjudicial. Lo que está claro es que si tú sales bueno, digamos, a activar, ¿no? Pensando que vas a activar para la etapa o para el crono por la tarde, que sepas que no lo estás haciendo bien o que para eso, si lo que quieres conseguir eso, no lo vas a conseguir. Porque, como digo, vas a activar lo mínimo dándote un paseo, pero es que además, cuando llegues, tienes que llegar, tienes que ducharte, tienes que comer, tienes que viajar hasta la carrera. Desde la activación hasta la carrera pasan 5 horas, o sea, tiempo de sobra para perder cualquier clase de activación. De hecho, podría ser incluso contraproducente porque esa activación previa puede generar mayor relajación después. Por lo tanto, no tiene ningún sentido si lo que buscamos es, en una crono individual, por ejemplo, activar por la mañana pensando que vamos a salir mejor en la crono. Ahora viene lo interesante y es, claro, ¿qué hago si no salgo? Porque muchos deportistas lo que pasa es que nos aburrimos por la mañana, ¿no? Si tienes la etapa, bueno, había vueltas que salían a las 6, que es una locura, pero incluso aunque salga a las 3 o a las 4, estás allí por la mañana y muchas veces no tienes nada que hacer, puede ser que te aburras y puede ser que uno de los motivos para salir sea el aburrimiento. Bueno, si este es el caso, podría ser que te merezca la pena salir, ¿vale? Siempre que salga a tu bola, no te suponga ninguna de las cosas que hemos dicho, o sea, no tengas rozaduras, no tengas que madrugar, la zona no sea peligrosa, o sea, mentalmente tampoco te suponga nada, puede ser que te merezca la pena salir, pero vamos, yo creo que hay muchas cosas que hacer y antes que salir para vencer el aburrimiento, tienes Netflix, tienes libros, tienes música, tienes que poder hablar con familia. Por tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Quizás sea incluso bueno para el deportista, pues eso, cultivar un poco la mente, dedicarse a otras tareas y salvar toda la energía mental posible para el momento de la etapa. Bueno, y una vez llega el momento de la verdad, ¿vale? La hora H, el día D, ¿qué pasa, no? Cuando llega la hora de la etapa. Bueno, pues, como muchos sabéis, cuando estamos corriendo una vuelta por etapas, lo que más cuesta, o muchas veces cuesta mucho arrancar. Cuando ya llevamos 3 4 etapas, los primeros compases de la carrera son mortales. Muchas veces por esto es por lo que intentamos salir, ¿no? Por la mañana, lo que decía este chico. Bueno,
Lo que sí que podemos hacer, y sí que nos va a servir ya para salir más activos, es intentar calentar un extra, ¿vale? Salir a rodar un poco más, porque muchas veces por la fatiga retenemos muchos líquidos y sí que con un calentamiento un poco más largo se pueden soltar estos líquidos, se puede sudar un poco más y salir con un tono de cuerpo un poco más caliente, ¿vale? Cuando son etapas en línea, bueno, depende de la duración. Está claro que para una carrera de 200 kilómetros que sale en llano, no va uno a calentar. Pero bueno, sí, siempre hay muchas carreras así, tipo máster o tipo ya en élite, que cada vez se meten más de 60, 80 kilómetros, que además sabemos que se sale a tope. Entonces aquí sí que interesa calentar, no tanto como una crono, pero sí que rodar unos 20 minutos antes de salir, por lo menos para poner el cuerpo a tono, incluso hacer unos pequeños mini sprint de 2-3 segundos y alguna activación de, por ejemplo, un minuto a zona de umbral anaeróbico, sí que puede ayudar a salir un poco más activo, ¿vale? Tampoco mucho, porque al final hay que guardar la energía, además no nos podemos gastar el glucógeno, no nos podemos poner a gastarnos al final ninguna bala en el calentamiento, pero sí que un poco bajar temperatura corporal. Cuando va una crono, aquí la cosa, claro que cambia. Hay millones de tipos de calentamiento para una crono, pero las pautas básicas siguen siendo las mismas. Lo principal es lo mismo que repetía, no gastar balas antes de tiempo. Este es un error que yo he cometido muchas veces, entonces al final lo ves por experiencia, pero ya no solo en mí, sino en mucha gente. La gente suele calentar demasiado para las cronos, suele calentar más de lo que debería. ¿Vale? El calentamiento para una crono debería ser inversamente proporcional a la duración de esta. O sea, cuanto más larga la crono, menos calentamiento. ¿Vale? De hecho, para cronos muy largas de estas de una hora, se están viendo ya calentamientos de hasta 20 minutos solamente. ¿Vale? Y luego los últimos 10 minutos suelen ser suaves o incluso en las grandes vueltas pues lo vemos. Por los requerimientos de seguridad y de no perder el sitio, de pasar la prueba de la bici, pues se suele estar casi 10 minutos parado antes de salir. Bueno, un calentamiento estándar es difícil de decir porque dependerá mucho del deportista y de sus umbrales, de sus características como corredor, pero más o menos lo que sí que tenemos que intentar es reducir el tiempo a unos 30-40 minutos de calentamiento, ir progresando desde la intensidad de paseo hasta una intensidad de zona, bueno, de zona de umbral anaeróbico, donde nos podemos mantener 2-3 minutos, ¿vale? Lo justo para conseguir que el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio se activen, ¿vale? A la par que podemos incorporar algunas arrancadas muy cortas, ¿vale? Pero sí que explosivas y con cadencia para activar el sistema neuromuscular. Podría ser, por ejemplo, un calentamiento de unos 20 minutos en progresión, ¿vale? Desde la zona 1 y progresando hasta la zona 3. Luego unos sprints con recuperaciones amplias, ¿vale? Por ejemplo, 3 sprints de 10 segundos y recuperaciones muy amplias de 1 minuto 50, 2 minutos. Luego 3 minutos, terminas con unos 3 minutos a una potencia de umbral aproximadamente. Y ya aquí en este punto deberíamos terminar estos 3 minutos fuertes, los deberíamos terminar ya con 10 minutos de relajación antes de la salida. O sea, los últimos 10 minutos dedicarlos a rodar suave y al control de la bici, ¿vale? De las medidas, si es una crono. Estar cerca de la salida para no perdernos, que no nos pase de perico. Y se pueden meter aquí 2-3 mini arrancadas, pero eso de 2-3 segundos muy cortas, pero muy intensas, para mantener ya la activación neuromuscular que habíamos conseguido. En 10 minutos no vamos a perder el tono cardiovascular, no vamos a perder la activación que tenemos, ¿vale? 10 minutos sería ahí el límite, tampoco no nos podemos intentar no irnos más de 15 minutos desde el calentamiento a la salida, ni tampoco quedarnos en menos de 5. ¿Vale? Aquí también pues, entraría el tiempo de cambiarse, si podemos calentar con el maillot, ponernos el mono, ponernos el casco, bueno, poner toda la bici o todo en orden y sobre todo concentración, respiración profunda y preparación para la crono, que es donde tenemos que dar nuestro máximo. Hablando de contrarreloj, sí que uno de los motivos que se pueden aducir para salir por la mañana es el hecho de reconocer la crono, reconocer el recorrido, las curvas. Sí que, aunque cada vez hace menos falta porque bueno, ya los equipos profesionales van con todo grabado como bueno, un vídeo virtual de la crono, así que verlo en terreno real suele seguir yendo bien, pero a veces no es necesario tampoco hacerlo en bici, ¿no? Ya se puede hacer a veces en coche, en fin, esto depende mucho del tipo de etapa, de cómo, si hemos reconocido la crono antes o si es la primera vez que la vamos a ver es justo antes de salir. Yo considero que si la crono es muy larga, si es de menos de 10 kilómetros, menos de 15,
el mejor momento para reconocerla es durante el calentamiento. O sea, a estos 30 minutos de calentamiento que hemos dicho, añadirles 20 de hacer el reconocimiento del circuito. Si es más larga, quizá haya que reconocerla por la mañana. Ya estamos diciendo que podríamos gastar energía en reconocerla, pero bueno, si nos va bien, puede ser que se compense. Hombre, yo no soy partidario de esto porque cuando tú ves una crono soltando piernas y más si estás cansado, es totalmente distinta. Es que no eres capaz de darte mucha cuenta de las pendientes o de cómo se toma una curva a baja velocidad con cuando la vas a hacer por la tarde a tope, ¿vale? Siempre cuando va más rápido, la pendiente que tú creías que era de una forma ya parece que es menos o es más. Las curvas que creías que se tomaban fáciles se empiezan a cerrar y tienes que tocar freno. En definitiva, a veces tampoco conviene hacer reconocimiento en bici. Quizás muchas veces sea más conveniente hacer reconocimiento en el coche o si es muy corta, meter reconocimiento como parte del calentamiento. Hola Manu, felicidades por el podcast, me parece muy buenos los consejos que nos das y aprovechando que estás a mano, pues me gustaría preguntarte si ahora, por ejemplo, en verano es aconsejable alguna hidratación adicional o una hidratación especial antes de comenzar un entrenamiento. Muchas gracias y nada, nuevamente felicidades por el podcast. Hola, muchas gracias por el comentario. Pues sí, claro que en verano las necesidades de líquidos están aumentadas, ¿no? Por el mecanismo de la sudoración, aparte de que en el día a día también vamos a sudar muchas veces sin darnos cuenta, por tener calor en las casas, por andar a cualquier sitio, por montarnos en el coche. Al final estamos perdiendo líquidos continuamente. Por suerte, tenemos un mecanismo fisiológico y ancestral que es la mejor guía que hay hasta ahora para calcular cuánto líquido tenemos que ingerir y cuánto no, que es la sed. ¿Vale? Por tanto, no tiene sentido estar contando litros, cuantificar cuánto hay que beber o lo típico de beber 2 litros de agua, porque son consejos generalistas que si nunca van a acertar. Puede ser que un día necesites más agua, otro día puedes necesitar menos. Al final, ¿cómo lo sabes? Pues con la sed, ¿vale? El cuerpo cuando detecta que el porcentaje de deshidratación aumenta, más o menos de un 1,5-2%, de disparar el mecanismo de sed y te hace que bebas, ¿vale? Por tanto, no vamos a quedarnos con los consejos fijos o con los consejos típicos de tomar más gazpacho, de fruta, de zumo. Al final uno sabe, pues bueno, cuando tiene sed y lo que nos apetece en verano, que son, claro, alimentos con mucho más porcentaje de agua. Ahora, lo que sí que debemos tener bastante cuidado en verano es con la ingesta de sodio, ¿vale? El sodio es un mineral que siempre tiene una proporción constante en el líquido plasmático, ¿vale? O sea, en la sangre y en las células. Niveles muy altos o muy bajos de sodio nos pueden llevar a la enfermedad o incluso a la muerte. ¿Y cuál es el factor principal en la pérdida de sodio? Pues por supuesto la sudoración, sobre todo en los primeros días de calor, los primeros 7-10 días de calor, cuando aún no estamos adaptados, que os habréis dado cuenta que sudamos bastante salado, la marca de la ropa se puede quedar el blanco de la sal. Es muy común al principio cuando empieza la adaptación. Y claro, es un claro síntoma de que estamos usando demasiado sodio, se suele relacionar con tener calambre o con tener malos rendimientos. Este sodio que está aumentado en el sudor hay que reponerlo, tanto con la comida como con la bebida, sobre todo pues bueno, en el día a día, ¿vale? Añadiendo un extra de sal en las comidas, ¿vale? Echar un poco más de sal de lo que solamos hacer a la ensalada, a la pasta, a lo que comamos. Y también durante el entrenamiento de la competición. Esto es bastante importante, ya que durante la competición tener un déficit de sodio puede ser muy peligroso, llevándonos incluso a la hiponatremia y la muerte. Tampoco quiero asustaros, esto no es tan fácil que pase. Además, el cuerpo tiene mecanismos para evitar que pase. Uno, bueno, el más importante es que disminuye la sed, ¿vale? Podemos estar deshidratados, pero si no tenemos, o si nuestro porcentaje de sodio en sangre es bajo, el cuerpo reacciona cortando la sed. Porque seguir bebiendo agua baja en sodio, o sea, agua normal, haría que que el porcentaje de sodio en sangre disminuyera aún más, generándonos una serie de problemas que empezarían por mareo y podrían acabar en hiponatremia. De hecho, la mayoría de muertes que se dan en las maratones,
¿vale? No son por falta de hidratación, casi nadie se muere por deshidratación, sino que suelen ser por hiponatremia, o sea, beber demasiada agua sin sed, haciendo que la concentración de sodio en sangre disminuya mucho. Así que quédate ante todo con esto, ¿vale? No beber sin sed ni pasar sed, o sea, beber al libitum, beber al gusto, beber cuando tengas sed hasta saciarte, pero no beber sin sed. Vale, una vez quede esto claro, beber según la sed, podemos pasar a qué tomar de sodio durante las competiciones o durante el entrenamiento. Sí que cuando las competiciones son largas, lo que mejor suele sentar es algo salado a mitad de ruta, por ejemplo un sándwich de fiambre o de pechuga de pavo, incluso si es una marcha se puede tomar un pequeño bocadillo, pero os garantizo que en días así calurosos, el salado, el sabor salado, es lo que mejor os va a sentar. Además se pueden meter pastillas de sales, que casi todas las marcas tienen, o sales minerales en bebidas isotónicas. Aunque el problema de estas sales minerales es que la concentración de sodio que tienen sigue siendo baja y no dan para reponer todo el sodio que se pierde. Por supuesto, el Aquarius lo evitaríamos porque sus concentraciones de sodio, potasio y magnesio son ridículas. Bueno, la de sodio es pequeña, pero el potasio y magnesio lo tiene ahí solamente pues, para poder decir que es bebida para deportistas y no un refresco más. Concluyendo, en verano hay que beber más, por supuesto. Hay que beber según la sed, ¿vale? Entonces no hay que tener miedo a quedarse deshidratado si estamos haciendo caso a lo que nos dicta nuestro cuerpo. Hay que meter un extra de sal, de sodio, ya sea en los alimentos, ya sea en pastillas o ya sea en sales minerales. Y sobre todo, no hay que obligarse a beber sin sed. Los alimentos con alto porcentaje de agua, como el gazpacho, la sandía, el melón, claramente son aconsejables, pero no nos podemos olvidar de que siguen siendo alimentos y que tienen una buena carga calórica. Respecto al exceso de sal, no hay que tener miedo a retener líquidos en verano. Este exceso de líquidos en la salida se reutiliza luego en el riñón y pasaría a formar parte del plasma sanguíneo, ayudando a una hidratación extra. En competiciones de ciclismo es muy buena idea, de hecho es recomendable llevar siempre los 2 botes llenos. Si sobra agua, se echa por la cabeza o por los brazos, ayudando a refrigerar el cuerpo y mejorar el rendimiento. Pero nunca sabemos cuándo va a ser la próxima fuente que encontremos, y más en carreras donde no sabemos si podremos coger agua, si podremos parar en un avituallamiento, etc. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, respondiendo dudas, espero que os haya gustado. Y ya está, si os ha gustado, me lo podéis hacer saber, pues comentando o haciendo me gusta en iBooks o iTunes o en YouTube, que también están los podcasts. También pronto los subiré a la página web. Y si queréis tener alguna duda o queréis contactar conmigo, pues podéis suscribiros al boletín de noticias por email. También podéis contactarme en contacto@msa.training o en la página de Facebook de MSA Training. Muchas gracias y hasta la próxima.